Hola, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy. Hoy espero yo, bueno, vamos a ver si hoy logramos terminar este tema con el que hemos estado trabajando y estudiando acerca de la condición humana y lo que conlleva la condición humana son experiencias de limitación, ¿ok? La condición humana es igual a experiencias de limitación. Ya tenemos como tres clases anteriores en las que hemos estado hablando y aprendiendo acerca de cómo manejar estas situaciones desde el punto de vista de la sabiduría espiritual, no como personas, digamos, comunes, reactivas, ni tampoco como estudiantes, que si bien es un buen paso, o sea, de la persona reactiva, de la persona normal, que es la víctima del mundo, que es el héroe del mundo, desde ese nivel, ¿verdad? Que es el nivel reactivo, en donde parece ser que las experiencias de limitación vienen y me sorprenden y me tambalean a el siguiente nivel de ya tengo conciencia de sanar, que es el del estudiante y está perfecto. Pero nosotros, o lo que el maestro nos está enseñando, es a vivir todas estas experiencias como maestros espirituales, maestros elevados espirituales. Y esto tiene mucho que ver con digamos, ir a encontrarnos con la experiencia de limitación. El estudiante espiritual todavía le tiene miedo a tener estas experiencias, el maestro va a encontrarse con ellas como hizo el maestro Jesús en la crucifixión, ¿verdad? Él no se resistió, digamos, un paralelo de lo que el maestro quiere que nosotros experimentemos, claro, no desde esa, tan drástico, ¿verdad? Porque el maestro fue extremo, o sea, él fue a encontrarse con la limitación así de frente. Entonces, nosotros todavía lo que nos está diciendo es, no hay nada que temer, ¿ok? Él iba, lo que hizo antes de encontrarse con la crucifixión, fue prepararse para ella. Eso es lo que hace el maestro espiritual, se prepara para las experiencias de limitación y nos hablaba el maestro de cómo los patrones nos van a guiar a tener estas experiencias. La semana pasada leímos un poquito y ahora de lo que vamos a hablar es de la totalidad de la experiencia, de vivir la experiencia en su totalidad. Es lo único que va a hacer que la experiencia se trascienda o que la experiencia se sane. Y no estoy hablando de experimentar situaciones de limitación específicas como nos la presenta el mundo, como por ejemplo un divorcio específico, un dolor de cuerpo específico, o problemas económicos específicos, no, sino yo como maestro espiritual tener un panorama amplio de a dónde y cómo es que se está presentando la limitación en mi experiencia, identificarla y prepararme para ellas, ¿ok? Sabiendo que todo, absolutamente todo, lo que no es amoroso y que me genera una alteración mental es una experiencia de limitación. Y entonces dice el maestro, hablemos ahora por un momento acerca de cómo te haces aún más consciente de lo que es la totalidad de la experiencia. Cómo yo puedo ser completamente consciente de que esta experiencia de problema económico, esta experiencia de enfermedad, esta experiencia de relaciones, cómo yo pierdo el foco del drama específico de esa área y lo comienzo a vivir como la limitación. Aquí lo que hay no es un problema de dinero, aquí no hay un problema de dolor en el cuerpo, aquí lo que hay es una experiencia en su totalidad de limitación. Y ya, imagínense cómo eso es como la cebolla, como las capas de la cebolla que se van cayendo, y eso es lo que estamos teniendo con estas experiencias, porque antes primero reaccionábamos, se cayó la capa y ahora ya veo yo que esto se está repitiendo, tengo cierta conciencia,
pero todavía le llamo problema de dinero, problema de tal, todavía tiene nombre, pero a lo que nosotros estamos viendo o el nivel de maestría, de sabiduría que el maestro pretende que nosotros tengamos, es esa conciencia de aquí no importa cómo se llame lo que estoy viviendo, si tengo alteración mental, es una experiencia de limitación. Entonces, ahora ya la identifiqué, ahora hay que vivirla. Fíjense ese proceso. Ok, yo ya identifiqué, sé que va a aparecer de nuevo y ahora me voy a preparar para entrar. Y lo hablábamos la semana pasada, es como una ola que viene y yo me estoy preparando para encontrarme con esa ola. Entiendo perfectamente que la ola viene fuerte y que va a causarme quizás algunos daños, que quizás me roce, me raspe, quizás me bote, quizás, o sea, observen eso, a lo que el mundo está acostumbrado es a huir de esa ola, pero el problema es que no importa cuánto huyas de esa ola, va a alcanzarte y es mejor que te alcance, que tú vayas a su encuentro, dice el maestro. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la totalidad de la experiencia y dice el maestro que yo quiero llamar tu atención hacia el hecho de que los patrones pueden ser considerados como el índice de tu experiencia, útil cuando intentas ver su totalidad, porque los patrones te mostrarán con mayor claridad de qué se trata la experiencia en la que te encuentras. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los patrones son mi guía, los patrones son mi brújula, ¿ok? De hacia dónde me voy a dirigir y hacia dónde me voy a encontrar con la experiencia y de cuándo y en qué momento es donde emergen o donde se repite. Y ya no llamándole problema, drama de tal cosa, sino, ok, aquí viene una experiencia de limitación y el patrón es el que me va a preparar a mí para encontrarme con esa experiencia. Te mostrarán los patrones lo que has venido experimentando. Al permitirte ver objetivamente estos patrones, verás más claramente aquello que has estado intentando enseñarte a ti mismo. Ok, ahora, fíjense esto. Acá está siempre el nivel de maestro y el nivel de estudiante. El nivel de estudiante es sanar con mamá, sanar la economía, sanar, y eso es válido, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué es lo que nos estamos tratando de enseñar a nosotros mismos en este nivel elevado de conciencia? Que no soy un personaje, que no soy Leslie, que dentro de mí está mi verdadera identidad, que es el santo ser. Entonces, al final, cada experiencia de limitación viene a romper el patrón mental de que yo soy Leslie. Eso y de que yo puedo. ¿Qué significa el creer que yo soy Leslie? Que yo puedo resolver algo, que en mis manos está cambiar algo. Eso es lo que debe ser soltado y eso es lo que trae la limitación, porque en cada experiencia de limitación lo que se pone frente a nosotros es, no hay nada a tu cargo, no hay nada que esté en tu control verdaderamente y eso nos rompe porque suceden cosas que, que no podemos controlar. Y lo que nos hace sufrir es esa lucha interna de tratar de evitar esas situaciones o de tratar de huir de ellas. Entonces, a lo que estamos yendo nosotros es a encontrarnos a ellas. Sabemos que nos va a golpear, que nos va a desarmar, pero lo que va a ser desarmado es esa comprensión absoluta de que no hay nada a cargo mío. Yo cómo evito eh, el que yo experimente una enfermedad. Yo cómo evito que mi pareja se vaya. Yo cómo evito que mi hijo no sufra. Hay todas esas situaciones, hay una idea equivocada en la mente de que sí, yo puedo hacer algo, de que sí, yo puedo hacer algo y está esa idea de que
de que, o la idea de que yo causé que alguien se fuera, o la idea de que yo causé que se expresara esta enfermedad en mí, esa idea de que yo causé tal cosa. Cuando yo creo que ha sido mi culpa y que yo he sido la causante de tal situación, entonces también parece ser que yo puedo cambiarla. Y cuando llega la devastación, me doy cuenta de que no hay manera de cambiarla, de que ¿de qué manera una mujer le dice a un hombre o convence a un hombre de que no se vaya cuando él ya decidió irse? ¿Cómo hago yo para evitar que a mí me dé una enfermedad cuando la enfermedad ya llegó? ¿Cómo? O sea, si ven, nosotros, y esto puede ser reversible totalmente, pero no está a tu cargo ese proceso de revertir la situación. Es a lo que, vean esto, no es que esto no se pueda revertir. Claro que sí se puede revertir, pero tú debes rendirte ante, dentro de este conocimiento, se llama Espíritu Santo, a donde está quien tiene el control. Y debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo, que es una sabiduría interna que sabe plenamente cómo manejar las situaciones dentro de este mundo, que es una biblioteca que tenemos interna, una aplicación en donde están todas las respuestas y todas las maneras de cómo abordar las situaciones dentro de este mundo. El Padre, al venir y tener esta experiencia humana, no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo, que es ese pensamiento dentro de nosotros, esa sensación, ese poder, esa confianza, esa conexión espiritual en donde se encuentran todas las respuestas. Entonces, dice el maestro, ok, intentando enseñarte a ti mismo. En la medida en que te vas haciendo más consciente, o sea, en la medida en la que yo me voy haciendo más consciente de lo que yo vine a experimentar aquí y al mirar el pasado y ver cuán perfectamente esos patrones se han cumplido a sí mismos, te será más fácil ver que todas las piezas necesarias para que pudieras experimentar tal patrón estuvieron sobre la mesa y en su lugar. O sea, estos patrones no han sido al azar. Todo ha sido fríamente calculado para meterte presión, digamos, y todo esto no es que Dios te está castigando, no, es que lo que se te está dando son la aportación de las lecciones, de las situaciones de vida adecuadas para que puedas soltar esa idea errada que tienes de que sobre ti carga algo, sobre ti hay un control, sobre ti hay una capacidad de solucionar y todo esto, ¿ok? Entonces dice el maestro. En la medida en que te vas haciendo más consciente y al mirar el pasado y ver cuán perfectamente esos patrones se han cumplido a sí mismos, te será más fácil ver todas las piezas necesarias. Eso, bueno, eso ya lo leí. La razón por la que le llamo patrón es porque es repetitivo y la razón por la que es repetitivo es porque no eres consciente de lo que te has propuesto aprender. Ahí está. Ok, fíjense eso. ¿Por qué se repite el patrón? Porque todavía no soy consciente del propósito de por qué las cosas se están repitiendo, de por qué las situaciones las situaciones de limitación se dan una y otra vez. Viene el problema de dinero, lo resuelvo, pero después viene otra vez el problema de dinero. Con mi pareja resolvemos las cosas, pero de nuevo otra vez vuelvo a pelear con mi pareja, vuelve a salir el mismo tema, esto y el otro. Me tomo las medicinas, pero resulta que ese problema del dolor de espalda vuelve a aparecer, voy a los mejores médicos, tomo los mejores medicamentos, pero el problema vuelve a aparecer. A eso se le llama un patrón, a donde la experiencia de limitación se repite constantemente y dice el maestro, ¿por qué se repite? Porque no eres consciente de lo que te has propuesto aprender. Todavía no has entendido para qué está viniendo esta experiencia a ti. Esta experiencia generalmente y en todos los casos y en el nivel avanzado de conciencia en el que estamos, está viniendo para que te despojes de tu personaje y de creerte que tú sabes algo, de creerte que tú llevas el control de algo. Estas experiencias nos revelan nuestro poco poder dentro de este mundo.
O sea, te suceden cosas que vos decís, no, o sea, ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite? Porque no has entendido que tú no tienes el control absolutamente de nada una vez que conscientemente reconozcas la lección y la veas y veas la totalidad, o sea, que la vivas totalmente, eso es lo que sucede. Que todas estas experiencias, y voy a tomar de nuevo el ejemplo del maestro en la crucifixión, de ir nosotros a encontrarnos con esa situación. Y solo ese proceso, para quienes no hemos practicado con respecto a esto, prepararte. Yo todavía, ¿cómo les digo? Yo enseño esto porque el maestro es el que nos está dando esta clase y alguien tiene que expresar esto, pero yo también soy estudiante y estoy en este proceso de aprender a ir a encontrarme con las situaciones de limitación. Y es todo un proceso mental porque me veo a mí resistiéndome a ir y encontrarme con esa ola. Me veo a mí tratando de correr, de no ir, ¿y qué es lo que se expresa ahí? El miedo a tener la experiencia en su totalidad. Nosotros lo que aprendemos acá es a liberarnos del miedo a tener ciertas experiencias e ir y que el miedo nos atraviese y que a través de ese proceso consciente totalmente de lo que estoy experimentando, se va abriendo la conciencia y a medida que se abre la conciencia, se da el proceso de transmutación de ese miedo. O sea, el miedo va a quedar transmutado cuando yo voy siendo totalmente consciente y sintiéndolo en su totalidad. Todos podemos observar cómo no quiero vivir esto y me resisto a vivir esto. Quiero huir, quiero cambiar esta situación, no quiero que vuelva a suceder, pero se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque yo todavía no he ido al encuentro de vivir esta experiencia en su totalidad y el valor agregado que habías decidido traerte a través de esta lección. El patrón dice, cuando hayas vivido esta experiencia en su totalidad, o sea, este miedo te haya atravesado completamente y haya desarmado a tu personaje, entonces se habrá terminado. Cuando vayas y te encuentres con esa situación, y te atraviese esa situación. Quedará liberada la situación y quedarás tú liberado también de la situación. Es como esa energía está atrapada, tiene que salir, pero para que esa energía salga de miedo, de tensión, tiene que ser sentida. Cuando estamos hablando de la totalidad de la experiencia, estamos hablando de sentir, de involucrarme completamente con esta sensación que no quiero vivir, que me resisto a vivir, que me da pánico vivir y que internamente cuando ustedes tengan esta práctica se van a dar cuenta cómo yo estoy así tratando de, no quiero ir ahí, no quiero ir ahí, no quiero vivir esto, no quiero. Y ahí es donde soy consciente de por qué se da el sufrimiento, de por qué se da esta alteración mental y de, por supuesto, esa conciencia de verme que no quiero vivir esto y que está Jesús ahí o está el Espíritu Santo o Dios, como tú le quieras llamar, tomándote de su mano y diciéndote, vení, vamos a hacerlo juntos, porque obviamente nadie puede atravesar la devastación solos. Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo, a Dios, a la Virgencita, a lo que en lo que ustedes crean, en esa imagen en donde ustedes hayan depositado el poder espiritual porque todavía estamos en ese nivel en el que todavía nosotros necesitamos algunos bastones para poder tener estas experiencias. He estado practicando de una manera tremenda toda esta semana este proceso y me he visto como no quiero vivirlo, no quiero vivirlo y no quiero vivirlo y no quiero vivirlo y me resisto a vivirlo y he podido ver al Maestro Jesús diciéndome, vení, vamos a hacerlo juntos. Tenés que atravesar por esto para que esto se acabe. Tenés que ir ahí y atravesarlo. Y tú decís, no, no, no estoy preparada, tengo demasiado miedo.
todo lo que el diálogo interno me dice que va a suceder, si yo atravieso eso, es demasiado desastroso. Entonces, aquí es donde se pone a prueba, digamos, o hay ay, perdón, ay, se da un test de convicción o de confianza de que tú digas, ah, ok, un test de confianza en el que tú puedas, ay, sí, ok, un test de confianza en el que es o atiendes la voz que te dice no vayas ahí porque lo que viene después de que atravieses eso es, te va a ir mal o te va a pasar esto, te va a pasar el otro o se va a acabar algo por completo, a darle la mano a Jesús e ir con él, ¿verdad? Y es hermosa esta experiencia porque yo pues la he estado teniendo de como el Maestro Jesús me dice, ya es tiempo de que atravieses ya esto para que no vuelva a suceder, pero necesitamos ir ahí y estoy en ese proceso de, ok, agárrame, pero no me soltes, agárrame, pero vamos a caminar juntos y el maestro comienza a caminar contigo y créanme, tengo la imagen de abrazar al maestro Jesús y no ver para adelante porque me da muchísimo miedo ir y vivir esa experiencia en su totalidad. El problema de todo esto es que nosotros creemos que vivirlo conscientemente es la manera en la que solo la manera de experimentarlo y no, eso va a pasar, o sea, vos vas a experimentar esa situación y lo que el maestro quiere es que lo hagas con él, que lo hagas acompañada, que lo hagas con el poder dentro de ti, desde tu convicción, porque igual, ustedes saben, las cosas cuando, o sea, de que va a pasar. Y uno prefiere no ser consciente de eso y que pase, y lo que el maestro nos está diciendo es, la ola siempre te va a derribar, la ola siempre te va a, digamos, a traspasar, pero, y tú lo que haces es, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Lo que nosotros estamos haciendo es levantándonos y yendo hacia ahí nosotros por voluntad propia. Es todo un proceso interno, créanme, es una situación muy fuerte. De verdad, no puedo comprender desde dónde sacó esa fuerza el Maestro Jesús de sabía lo que iba a suceder, sabía a lo que se iba a encontrar. Él ya sabía por dónde iba a venir la experiencia total y extrema de limitación que él iba a vivir y él pues valientemente dijo, bueno, vamos, ni siquiera se les dijo cuando lo llegaron a traer y a buscar, ¿verdad? Creo que fue el domingo de Ramos. No, ese fue el día que él entró al pueblo. Bueno, cuando lo encontraron, él nunca se opuso. Él nunca se opuso, él sabía a lo que iba y fue el encuentro de la experiencia del deshacimiento completo de su personaje para transfigurarse a sí mismo. Entonces, esa es la idea básicamente de lo que hace un maestro espiritual extremadamente elevado. Y es hermoso como el maestro nos está diciendo, vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer contigo y vamos a ir y vamos a encontrarnos con esa experiencia y te vas a dar cuenta que va a quedar completamente transformada la energía y tú serás transfigurado a través de ella. Es una cosa completamente hermosa. Además de eso, dice el maestro, y el valor agregado, ok, entonces el patrón habrá terminado. ¿Cuándo? La experiencia de limitación siempre me va a botar a mí. La ola siempre va a venir y me va a arrastrar. Pero una cosa es ay, me botó, yo pararme e ir a encontrarme con ella. ¿Ok? Esa es la diferencia. No crean que, no va a pasar. Por más que yo me resista, hay cosas que uno dice, no, yo no me quiero divorciar, no me quiero divorciar, no me quiero divorciar, pero te divorcias. Y entonces viví sin conciencia ese proceso. La manera en la que el maestro nos está diciendo es, vamos a ir a ese divorcio, aceptarlo. Es como, no, no quiero, no quiero, no quiero. O
bueno, tener esa experiencia conscientemente. Su propósito, dice, el propósito de la experiencia de limitación habrá terminado cuando tú vayas al encuentro de ella y esa experiencia te traspase y tú quedes transfigurado. Esta es la razón por la que te digo que lo mejor es que te hagas consciente de aquello sobre lo que la experiencia que estás viviendo en este momento está intentando llamar tu atención. Entonces, creo yo que en todos estos días que hemos estado estudiando esto, evidentemente, pues ya nosotros ya identificamos en qué puntos, de acuerdo a la programación de cada uno de nosotros, tenemos las experiencias de limitación. ¿A dónde es que se expresan más? En uno va a ser en lo económico, en otros en lo físico, en la salud, en otros va a ser en el trabajo, en otros va a ser familiar, en otro va a ser temas de relaciones. ¿En dónde es donde hay algo que viene, te amenaza y que tú no quieres vivir y que te resistes a vivir eso? Quizás sea la muerte de un familiar, quizás sea la pérdida de una casa, quizás sea, y no puedo creer que estoy diciendo esto, pero si alguien ha visto La Cabaña, esa película habla perfectamente de cómo el protagonista fue y él eran problemas económicos y fue a vivir el problema económico en su totalidad hasta que le despojaron de todo y se renovó y todo se renovó de una manera espectacular. Entonces, todo va a ser de acuerdo a lo que estamos dispuestos a atravesar. ¿Ok? Yo, como les repito, he estado practicando toda esta semana, he estado en ese proceso de así, haciéndome para atrás de no quiero ir, no quiero ir. O sea, el maestro ahí con la mano dándomela de vamos ya y yo no quiero vivir esto, no quiero, porque la vida lo que me dice es voy a perder demasiado. Y ahí está el maestro con su mano, yo espero, voy caminando despacito, despacito, pero estoy dispuesta a atravesarlo. Él, solo le pido que me dé, que me dé su confianza, porque Él cree en mí. O sea, eso es lo maravilloso de todo esto, que cuando Jesús está dándonos todo este conocimiento es porque sabe que podemos, porque Él tiene mucha fe en nosotros. Obviamente no nos va a llevar al barranco, nos va a llevar a la transfiguración de nuestra identidad, de que quede con mucho valor y muy enraizada la identidad del Cristo, que es nuestra verdadera identidad. Y dice el maestro, le preguntan al maestro, terminar con el patrón debe implicar más que simplemente ver el patrón, es lo que estamos hablando. Y le dicen, ¿basta con que yo lo identifique el patrón? No, no basta con que identifique el patrón, pero pero si ya identificaste el patrón por donde se va a expresar la limitación, eso ya es bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy yo. Ya identifiqué el patrón de a dónde es que se encuentran los puntos en donde mi experiencia humana experimenta la más limitación. Entonces, ya lo vi, pero no es suficiente. Pero bueno, veamos lo que el maestro contesta y dice. Le preguntan, ¿terminar con un patrón debe implicar más que simplemente verlo? Implica muchísimo más que verlo, ¿ok? Ya todos aquí creo que ya lo identificamos, pero esto implica mucho más que simplemente ver el patrón. Terminar ese patrón requiere la experiencia, o sea, sentir el miedo y esa resistencia a no quiero volverlo a vivir. Dice, terminarlo requiere la experiencia de la lección que has traído a tu conciencia. Será a través de vivirla, a través de la experiencia, a través de traspasarlo, a través de ir al encuentro de ella, a través de haberla vivido, que descubrirás el valor que ha tenido. Muchas veces verás que el valor estuvo en mostrarte la falta
de valor del miedo, pero no experimentarás el hecho de que el miedo carece de valor. Así es, observen esto. ¿Por qué no voy ahí a vivir esa experiencia conscientemente? ¿Por qué yo espero a que esa experiencia de limitación hay que venga y me deshaga ella, pero yo no voy a encontrarme con ella? Porque la sensación de miedo te tiene mucho valor en ti, te detiene, te paraliza, no puedes caminar, te pesa demasiado, la sensación de miedo te pesa demasiado. Y sobre todo cuando yo les digo, he estado practicando y siento como yo me hago para atrás, yo me hago para atrás para no vivir esa experiencia, tengo pánico de vivirla, no la quiero vivir y tengo a Jesús con su mano diciéndome, vaya, vamos a hacerlo juntos. Venite conmigo, dame tu mano y vamos a caminar despacito. Y yo todavía lo agarro y me pongo así y digo, no quiero verlo, Señor, tengo demasiado miedo de tener esta experiencia. Estoy con Jesús, tengo a Jesús de mi lado, pero ¿qué está teniendo más valor? El miedo en mi mente, el miedo. Y eso es lo que va a transfigurarse, que cuando yo tenga la experiencia, entonces mi confianza en Jesús, mi confianza en Dios va a tener muchísimo valor que el miedo del diálogo interno diciéndome todo lo que va a suceder si voy al encuentro de esa experiencia. Y entonces dice, pero no experimentarás el hecho de que el miedo carece de valor mientras que estés en un estado en el que simplemente reaccionas al miedo. ¿Por qué? Porque entonces esa cosa que temes seguirá apareciendo de una manera u otra y eso es lo que crea el patrón. Ese es el problema. El miedo va a seguir apareciendo de una manera o de otra. Cuando a medida que yo voy huyendo de tener las experiencias de miedo y no quiero vivirlo, no quiero vivirlo, entonces estas se reproducen como los gremlins, que se multiplica y se multiplica y después ya no va a ser solo el problema económico, además de eso te va a traer un problema de gastritis, después del problema de gastritis te va a dejar tu pareja porque es que ya no estás tranquilo, te estás alterado y después de eso pues ya no vas a soportar a tus hijos y así se va multiplicando estas situaciones de limitación hasta que llega un punto en el que toda la experiencia es de limitación y tú ya no logras ni identificar el patrón porque ahí estás absorto en toda la experiencia limitada, angustiado, desesperado y ahí es donde están las personas con estrés crónico, con ataques de pánico crónicos, con angustia, con desesperación, con tristeza profunda y pues esa es el diario vivir de la condición humana o del humano, ¿ok? Así es que esta ha sido una clase maravillosa, me encanta, estas son como gotitas de sabiduría y hoy hablamos acerca de la totalidad de la experiencia, vivir la experiencia de limitación, ¿ok? La totalidad de la experiencia de limitación, de la importancia que es ir a encontrarnos con ella y que cuando yo la siento en su totalidad, ella queda transmutada la energía y yo quedo transfigurada de humana a el Cristo. Esto es maravilloso. Así es que los invito a que practiquemos esto y que aunque sea un pasito hacia esa experiencia, demos cada día. El Maestro está 7/24 con nosotros, el Espíritu Santo y todos los seres de luz maravillosos y toda esa sabiduría y ese poder interno que lo que todo este conocimiento pretende es que quede manifestada, que quede expresada, que ya en nuestra experiencia no se exprese solamente el miedo, sino también la experiencia de poder, de amor, de sabiduría, de fortaleza que nos da el ser hijos perfectos de Dios. Así es que bueno, muchas gracias y cuídense mucho. Besitos. Bye.